Bienvenidos a Odisea. Como todos sabemos, uno de los cuentos más clásicos de Jorge Luis Borges, probablemente el más conocido, es el Aleph. Es un cuento como los que escribía él, fantástico, en el que imagina que existe un punto que contiene todos los puntos del universo. Esa es la magia de la invención de Borges. ¿Por qué me refiero a ese punto que contiene todos los puntos? El Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, el alfa hebrea. Porque el caso YPF, sobre el que hoy hay una novedad judicial importante en Estados Unidos, toda la peripecia de la empresa YPF durante el kirchnerismo y después, es como una especie de Aleph donde uno puede encontrar los distintos planos, las distintas dimensiones de la corrupción en la Argentina. Y es un caso interesante porque demuestra que no es que estamos ante la evidencia sistemática, reiterada en el país, de distintos episodios de corrupción, sino que hay un sistema que produce como si fuera una usina ese tipo de episodios, ese tipo de miserias, para las cuales debe haber una combinación de funcionarios, empresarios, poder judicial, una mezcla de malicia e incompetencia deliberada, donde uno no termina de discernir si lo que hay es gente extraordinariamente astuta o extraordinariamente tonta por las consecuencias costosísimas de sus actos. YPF demuestra, como ningún otro caso de la era kirchnerista, eso. Yo ahora lo voy a contar las principales etapas de lo que pasó en YPF, sobre todo con un protagonista central que es la familia Eskenazi. Y lo voy a hacer ¿por qué? Porque hoy la jueza Presca, Loretta Presca, que es la jueza que sigue en New York el caso por el cual, con los derechos que alega la familia Eskenazi para reclamar por la estatización de YPF, le concede al fondo Burford, que compró parte de esos derechos, el 70% del reclamo, el 30% sigue en manos de los Eskenazi, les concede como compensación el 51% de las acciones de la compañía. Es decir, que hoy la jueza Presca, de facto, después vamos a hablar con Bernardo Sarabia Frías, que es sin duda el experto, el abogado que más conoce de este tema, después voy a decir por qué. La jueza Presca produjo, o si se cumpliera el fallo, cosa que es muy controvertida, habría producido una especie de reprivatización de hecho de YPF, del 51% de las acciones de YPF que está en manos del Estado. Interesante que no solamente ella quiere compensar o resarcir al fondo Burford, que es el que reclama con los derechos de los Eskenazi, con los supuestos derechos de los Eskenazi, por la estatización de YPF, sino que además, con las mismas acciones, ella decide compensar el reclamo de unos acreedores financieros, que no tienen nada que ver con el caso YPF. ¿Cómo nace toda la historia? Nace de una obsesión de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, desde antes de llegar al poder, y sobre todo cuando llegó al poder de la nación, quería tener una empresa energética estatal. Los que miraban muy de cerca el comportamiento de Kirchner dicen que le producía mucha envidia en reuniones donde él compartía discusiones con Evo Morales, con Lula da Silva, con Hugo Chávez, que esos presidentes de Bolivia, de Brasil, de Venezuela, podían con un telefonazo tomar una medida energética conveniente a su política
en sus países y él no. ¿Por qué? Porque tenía que hablar con un español que manejaba YPF desde Madrid, porque, como sabemos, los dueños de YPF eran los accionistas de Repsol. Esto es lo que llevó a Néstor Kirchner a imaginar primero la creación de Enarsa, que era esa empresa energética estatal con la que él soñaba. Así nació el proyecto de Enarsa, que no funcionó, o al menos se hubiera llevado muchísimo tiempo llevarlo adelante. Acá tenemos una foto extraordinaria de aquella época, Kirchner y Chávez diseñando en una especie de delirio digno también de un cuento de Borges, un gasoducto fantástico como el Aleph, otro tipo de fantasía, que iba en línea recta desde la faja del Orinoco, es decir, la zona más rica en petróleo de Venezuela, a Buenos Aires, atravesando todas las geografías de América del Sur. No sé cuánto hubiera llevado construir este gasoducto imaginario, pero nos habla de algo, que era la idea de Kirchner de, a través de Enarsa, asociado a PDVSA, comprar parte de los yacimientos de la faja del Orinoco. Después viene la otra fantasía, siguiente, comprar YPF. Inclusive se habló con gente del banco Morgan Stanley para comprar YPF y pagarla con la misma renta de YPF, es decir, sin poner plata. Mientras tanto, había una política que llevaba adelante Kirchner, cuyo ejecutor material solía ser Guillermo Moreno, con cuestiones de precios de los combustibles, etcétera, de acoso a los dueños de la empresa, a los españoles de Repsol. Hay una famosa anécdota, o no sé si tan famosa, pero es una anécdota importante de todo esto. En el año 2004, febrero del 2004, Kirchner viaja a Madrid. Es un viaje muy rimbombante que tenía la misión de compensar lo que había sido un viaje anterior, en julio del año anterior, 2003, cuando él los maltrató a los españoles, a los empresarios españoles con los que habló. Entonces era una especie de viaje reparatorio. Y entre las cosas previstas, las actividades para ese viaje, había la presentación de una guía argentina hecha por Repsol, una guía turística. Esa guía se presentaba en un centro de exposiciones muy grande que hay en Madrid. El presidente de Repsol era Alfonso Cortina, ligado en aquel momento al gobierno de Aznar, que era el que gobernaba. Y Cortina, subiendo la escalera mecánica y yendo a la presentación de esa guía, de la que iba a participar también Néstor Kirchner, le pregunta a un argentino que estaba hablando con él, muy bien informado, ¿qué quiere Kirchner que nos persigue tanto? ¿Qué quiere que nos presiona tanto? ¿Qué está buscando? Y ese argentino, mal pensado, pero bien informado, dice, ¿no estará buscando plata? Y Cortina le contesta, pero ya le damos plata. ¿Qué es lo que más quiere? Apareció la respuesta después, cuando Cortina es desplazado, y es desplazado porque cambia el gobierno en España, se van los del PP, llegan los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, llega el catalán Antoni Brufau, ligado al socialismo catalán, a la presidencia de Repsol, y Brufau se da cuenta de que Kirchner quería nacionalizar, argentinizar una parte de YPF. Y empiezan las tratativas para encontrar cuál va a ser el grupo empresario argentino que se va a quedar con esa parte de YPF que se pensaba era más o menos al 25%. Y de esas tratativas participa Brufau, que viaja a Buenos Aires, participa Miguel Sebastián, que era el principal asesor económico de la Moncloa, del gobierno de Zapatero, participa en una de las reuniones Trinidad Jiménez, que era la encargada de asuntos latinoamericanos de la Cancillería española, todos ellos en diálogo con Julio De Vido, que era el ministro, mano derecha de Kirchner en materia de infraestructura y energía. Y llegan a identificar a algunos empresarios argentinos que podrían ser los que contraigan nupcias, por decirlo de alguna manera, con Repsol para entrar en YPF y que haya una parte argentina de la empresa.
Cuando Debido le lleva a Néstor Kirchner esos nombres, Kirchner dice, no, 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 no. No, aquel que se va a quedar con la parte argentina es Enrique Skenazy. Enrique y Sebastián Skenazy, su hijo, dueños del Banco de Santa Cruz. Y ahí se advierte que lo que era la fantasía de argentinización de una parte de YPF era en realidad una kirchnerización. ¿Por qué? Porque Kirchner decide que ingresen a YPF los Skenazy, a los que él, o a lo mejor por iniciativa propia, les había hecho ya fundar una sociedad, crear una sociedad energética, familia que nunca había pisado el campo de la energía, venían de la construcción. Enrique Skenazy había sido gerente general de la empresa Petersen, Thiele y Cruz, que, las vueltas de la historia, es una empresa que en su trayectoria tiene haber creado la sede central de YPF sobre Diagonal Norte, ese edificio tan interesante de la década del 30, fue hecho por Petersen, Thiele y Cruz. Dicen que en los años 80, en medio de la gran crisis de la construcción, Enrique Skenazy, como gerente general, va llevando la compañía a una situación que prácticamente era de quiebra y él mismo la compra. Probablemente, no, y sin probablemente traicionando a sus accionistas, a sus dueños. Algunos de los cuales, los hijos de los dueños, todavía recuerdan esta desgracia. Después los Skenazy entran en el campo bancario, comprando, antes que nada, el Banco de Santa Cruz. Y ahí empieza el encuentro y la intimidad con los Kirchner. A tal punto que cuando ellos tienen una causa por enriquecimiento ilícito en el juzgado de Norberto Ollarvide, Dios lo tenga en la gloria, los Kirchner, para justificar su enriquecimiento, explican que la familia Skenazy, dueña del Banco de Santa Cruz, en el Banco de Santa Cruz, Kirchner era gobernador, Cristina senadora, les daba una renta que era excepcional, no para el mercado santacruceño, no para el mercado argentino, para el mercado internacional, digamos. Eran tan generosos los Skenazy que gracias a la tasa de interés que le pagaba por los depósitos a la familia Kirchner, ellos podían justificar una fortuna extraordinaria. Repsol le termina entregando entonces a los dueños del Banco de Santa Cruz, a la familia Skenazy, el 25% de las acciones de YPF en cuotas, en 2 etapas. Todo eso se realiza, la operación, en el Credit Suisse First Boston, que fue el banco señero de toda esta etapa. Después va a ser el banco con el que se van a tratar de quedar en una operación también muy, muy oscura, de la que participó el actual canciller, Gerardo Wertheim, el canciller de Milei. Se quieren quedar con los activos de los italianos de Telecom Italia en Telecom. El mismo banco, la misma gente dentro del banco, Pedro Chomnales, íntimo amigo de Sebastián Skenazy, y Andrea Camp, que era una subordinada de Chomnales, realizan esta operación por la cual ingresan los Skenazy a YPF, y ese ingreso es saludado en una presentación pública por Anthony Brufau, el presidente de Repsol, con una frase que hizo historia, una caracterización maravillosa como eufemismo. Dice, aquí estoy con Enrique Skenazy, nuestro nuevo socio, un experto en mercados regulados. Da para pensar cualquier cosa esa definición. Y es tan elegante que uno no se da cuenta de qué está diciendo. Claro, ¿cómo entran los Skenazy a YPF? ¿Cómo pagan ese 25%? Bueno, con distintos créditos, pero sobre todo se les concede que puedan ir pagando esos activos sin poner plata con los dividendos que cobran en la misma YPF. A tal punto esto es así, que ellos entran en el verano de 2008 y se posterga una distribución de dividendos en YPF para que ellos ya estén adentro y puedan cobrar dividendos de una etapa en la que no estaban. A Repsol le sirve todo eso. ¿Por qué? Porque la política de distribución de dividendos y por lo tanto de desinversión en YPF fue tan generosa que ellos también, Repsol iba sacando fondos de la Argentina probablemente
queriendo irse del país e invirtiendo en otras regiones. No solamente ingresan los eskenazi con el 25% de la empresa, primero fue un 15%, sino que Repsol le entrega el control de la compañía. Sebastián Eskenazi pasa a ser el gerente general, el CEO, y se convierte en amo y señor de YPF. Es interesante este detalle, porque Axel Kicillof, cuando estatiza la empresa, cuando justifica la estatización, enardecido en contra de Repsol, jamás menciona a los Eskenazi, que eran los que verdaderamente manejaban la compañía, y tomaban las decisiones en las cuales se basa Kicillof para justificar la estatización. Por alguna razón, Kicillof tiene una amnesia respecto de cuál fue el papel de los Eskenazi en la empresa. Era la época en que Kicillof no estaba enfrentado a Cristina. No vaya a ser que ahora que está enfrentado a Cristina recupere la memoria. Ocurre un hecho sumamente relevante, que es la muerte de Néstor Kirchner. No relevante solamente desde el punto de vista político. La muerte de Kirchner es muy relevante desde el punto de vista de este submundo de negocios. Porque daría la impresión de que Kirchner controlaba todo esto de manera muy personal, casi secreta, y habría que escribir un libro sobre los efectos de la muerte de Kirchner en este sistema. Vudú se queda con Chicone, Estiuso se queda con toda la operación judicial y los Eskenazi se quedan con YPF, dándole la espalda a los propios Kirchner. Es decir, hay una especie de Big Bang al cual probablemente Cristina Kirchner sea parcialmente ajena. Ella muy probablemente tenía conocimiento de los movimientos de Lázaro Báez y de Cristóbal López y poco más. Y los Eskenazi empiezan a hacer su vida. ¿Hubo alguien que les avisó a los Kirchner que había compromisos de la familia Eskenazi con la familia Kirchner, que los propios Kirchner, herederos de Néstor, desconocían? Hubo un abogado, ex ministro de Carlos Menem, que trabajaba por los Eskenazi, fue exonerado, lo echaron de mala manera y le fue a hablar a Máximo y le dijo: mirá, todo esto es tuyo, porque era de tu padre, y ahora te lo van a desconocer. Esta es una versión que circuló muchísimo en el campo de la energía, en el mundo de las empresas energéticas y también en el kirchnerismo. Como que se los hubieran fumado a los Kirchner. Otra fecha clave, además de la muerte de Néstor, poco más de un año después, Néstor muere en octubre del 10, el 27 de diciembre del 2011 hay una reunión entre Cristina Kirchner y Sebastián Eskenazi, donde se rompe el vínculo. Y esta relación tan estrecha y tan oscura entra en un conflicto. Y ahí empieza a ponerse en funcionamiento la idea de la estetización. Hay quienes creen que no tiene que ver con la ruptura de compromisos secretos entre los Kirchner y los Eskenazi, sino que tiene que ver también con la ambición de los Kirchner desde el Estado para quedarse con la formación Vaca Muerta, que por entonces empezaba a mostrar todo su potencial, y la idea de, bueno, esto lo tiene que tener el Estado, lo tenemos que administrar desde una YPF estatizada, o ambas cosas. Yo recuerdo personalmente en una entrevista que tuve con Anthony Brufau, cuando él se estaba yendo de la Argentina porque lo echaban después de la estatización, él se preguntó si por una deuda de los Eskenazi con los Kirchner se iban a cargar una compañía. Eso lo escuché yo, es decir que Brufau creía que había un compromiso que se había roto. Lo cierto es que hay una reunión en Punta del Este de la familia Eskenazi con asesores de ellos, muchos de ellos gente muy vinculada o muy protagónica en la época de Menem, y los Eskenazi deciden no avisarle a los españoles que ellos ya no tenían la relación que tenían o que decían tener con Cristina Kirchner.
no les avisan de la ruptura, con lo cual los españoles ni se enteran de que hay en mar, o se enteran muy tarde, cuando ya todo estaba jugado, de un proceso de estatización. Ese proceso de estatización lo llevan adelante dos personas centralmente. Carlos Zanini, como secretario legal y técnico, pongamos una lupa sobre Zanini, ahora vamos a ver por qué, personaje central en todo esto y muy sospechoso, y Axel Kicillof, que fue al Congreso y durante horas defendió la estatización, y entre los argumentos que hoy están circulando por la red porque el discurso es muy llamativo, dijo: no vamos a ser tan tontos de respetar las pautas que están cifradas en el estatuto de la empresa para estatizar. Vamos a ignorar las reglas o los procedimientos que fija el estatuto de la empresa para esta estatización. Una idea muy audaz, porque nosotros podemos ignorarlo, pero en la jurisdicción neoyorquina, que es donde se dirimen estos conflictos, la jueza no los ignora. O sea que a la hora de decidir un juez en Estados Unidos si hay que indemnizar o no al estatizado, no le va a importar si Kicillof estaba de acuerdo o no con el estatuto. Va a mirar el estatuto y va a mirar las reglas, que es lo que está pasando. 16.000 millones de dólares tiene que pagar el Estado argentino por esta picardía. Zanini es el que elabora todo el material legal de la estatización. Y ni siquiera contempla poner una salvedad de por qué en el proyecto de ley se está ignorando el estatuto. Se estatiza el 51% de la empresa, Repsol cobra y renuncia con ese cobro a cualquier otro reclamo. Los Eskenazi no. Los Eskenazi se quedan con el derecho a reclamar. A reclamar por algo que tenían sin haber puesto una moneda. Y reclaman como empresa española, Petersen Energía, una sociedad española cuyos accionistas son personajes bastante misteriosos de una sociedad australiana. Esos derechos los venden al fondo Burford, que es un fondo que compra litigios para hacer una fortuna, con la diferencia entre lo que está comprando cuando el juicio todavía no empezó y el final del juicio, que ellos suponen tiene probabilidades de éxito. En este contexto, se va Cristina del gobierno, llega Macri, y ahí se hace cargo de la defensa del Estado argentino de manera muy contundente. Después vamos a hablar con él, por eso lo invitamos esta noche, Bernardo Sarabia Frías, que fue procurador del Tesoro con Macri. ¿Quién es el procurador del Tesoro? Es clave el cargo, ¿eh? Es un cargo no tan conocido por el público en general. Es el jefe de los abogados del Estado. Es decir, el que se encarga de la defensa de los intereses del Estado en los tribunales. El jefe de la abogacía del Estado es el procurador del Tesoro. Sarabia lleva adelante dos estrategias. La primera es mirar cómo es que Burford adquiere sus derechos en España. Y ahí descubren algo ellos. Descubren que, según la legislación europea, primero está prohibido que alguien adquiera derechos de un litigio para hacer plata, para montar una especulación financiera sobre eso. Si tengo derecho a 15 millones de dólares, cobro 15 millones de dólares. No puedo comprar los derechos para especular con esos derechos. Y en segundo lugar, si vendo los derechos de un juicio, esto es clave, antes tengo que ofrecerle al deudor el mismo acuerdo. Es decir, si yo, Petersen Energía, los Eskenazi, le vendo a Burford, como le vendieron por 15 millones de euros sus derechos para reclamar frente al Estado argentino, antes tendrían que haber hablado con el Estado argentino y decirle: si ustedes me dan 15 millones de euros, yo no hago reclamo alguno. Para evitar esto,
quedaron asociados y quedó como que no fue una venta de derechos. Son 70% lo tiene Burford, 30% los Eskenazi. Por eso los Eskenazi tienen derecho a cobrar el 30% del éxito o el fracaso del juicio. Van a cobrar el 30% de lo que finalmente la jueza asigne o pague. Hoy son 16.000 millones de dólares. De ese 30% tendrán que pagar los gastos de la quiebra o los gastos del concurso, que son básicamente honorarios profesionales, nada importante. Es decir, que van a hacer una fortuna los Eskenazi, que entraron de la mano de Néstor de esta manera a YPF. Esta era la primera estrategia que seguía Saravia en el gobierno de Macri para defender al Estado argentino frente al reclamo de Burford. La segunda era decir, mire, jueza, doctora Presca, examine bien cómo entraron los Eskenazi. Porque usted se va a dar cuenta de que le está reconociendo un derecho a Burford derivado de los Eskenazi, que tienen ese derecho por un origen muy probablemente corrupto de su activo o de su reclamo. Porque entraron como una especie de testaferros del presidente Kirchner, o al menos de manera muy opaca. Esta era la estrategia de Saravia durante el gobierno de Macri. Vuelven los Kirchner, o vuelve Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Y lo interesante es que el encargado de defender ahora al Estado argentino por la estatización de YPF deja de ser Saravia y pasa a ser Carlos Zanini. El mismo que tiene alguna responsabilidad en todo el juicio por los errores que comete estatizando. Aquellas omisiones por las cuales ni se menciona en la ley por qué se está violando el estatuto de la empresa, como para tener un argumento frente a la justicia americana, que es finalmente la que iba a decidir porque la jurisdicción era de Estados Unidos. Ahora escuche esto, qué interesante. ¿Qué había hecho? ¿A qué se dedicó Zanini entre la presidencia de Cristina, donde era secretario legal y técnico, y la presidencia de Alberto, donde era procurador del Tesoro? A ser director por la provincia de Santa Cruz del Banco de los Eskenazi en Santa Cruz. O sea, convivía con los Eskenazi sin ningún tipo de conflicto. Raro todo, ¿no? Habría que aclararles que los Eskenazi probablemente, no quiero opinar ni prejuzgar a nadie, ni ofender a nadie, pero a lo mejor están dispuestos hasta a pagar ese tipo de servicios. ¿Por qué todo es tan raro? Porque paralelamente, durante la presidencia de Macri, paralelo a toda esta historia, aparece una causa que la hace estallar en el diario La Nación informativamente Diego Cabot, que es la famosa causa Cuadernos. Y en la causa Cuadernos, de la infinidad de gente que declara Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner. Y acá tenemos una nota del periodista de La Nación, Hernán Capielo, que es experto en materias judiciales, donde dice que Manzanares, el contador de los Kirchner, acusó al banquero Eskenazi de ocultar dinero de los Kirchner. Y en esta crónica, que reproduce las declaraciones del contador de los Kirchner delante del fiscal Carlos Estornelli y el juez Claudio Bonadío, cuenta el banquero Sebastián Eskenazi, hijo del accionista de YPF y dueño del Banco de Santa Cruz, recibió el dinero negro que manejaba Daniel Muñoz, el secretario privado de Néstor, al que le descubrieron 70 millones de dólares ahorrados, con departamentos inclusive en el Hotel Plaza de New York. El secretario de Néstor Kirchner, según afirmó ante la justicia el contador de la familia presidencial Víctor Manzanares, quien estimó que parece una ironía, invertido en la Argentina fue alrededor de 130 o 150 millones de dólares. ¿Qué sigue contando Capielo acá, en estos textos? Que Manzanares dice que Muñoz acumulaba la plata y en determinado momento decidieron traer todo a Buenos Aires, por tierra, con camiones, con camionetas, no sabemos cómo. Y que esa fortuna se escondió en algún lugar de la capital federal, en una bóveda cuya llave tenían dos personas, Sebastián Eskenazi o Daniel Muñoz. Por supuesto, el grupo Petersen en aquel momento sacó un comunicado diciendo que todo esto
lo único que pretendía era dañar su buen nombre y honor, y que era todo falso. Este entramado está muy vinculado a los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Porque el contacto más importante entre Sebastián Eskenazi y el kirchnerismo era un viejo empleado del Banco de Santa Cruz, Francisco Larcher, segundo de la entonces Secretaría de Inteligencia, era el que mandaba en la Secretaría de Inteligencia, de quien siempre se ha afirmado, nadie de la justicia se interesó en saber si es cierto o no, que acumuló 70 millones de dólares en las bóvedas de su casa del Country Abril y que cuando apareció el caso de José López, que lo descubrieron en el convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares, hizo que el hijo de su esposa sacara esos 70 millones de dólares de las bóvedas y lo llevara en un auto a una playa de estacionamiento ignota de la ciudad de Buenos Aires para después sacarlos del país. Aparentemente, el hijastro del Larcher se cobró esa operación con 4 millones de dólares. Esta es la versión que no ha sido verificada y sería lindo que un día la justicia tenga curiosidad de saber si será cierto o no. Porque, como decía Maquiavelo, en un país donde no hay justicia, no solo prospera la impunidad, prospera también la calumnia. Es decir, se dicen cosas que pueden ser falsas y nadie las determina. ¿Qué es lo importante? Que Bonadío no avanzó sobre los Eskenazi, a pesar de las declaraciones de Víctor Manzanares. Había una viejísima relación entre Bonadío y los Eskenazi, mediada por quien fue el político, o es el político más ligado a la familia Eskenazi, que era Carlos Corach, antiguo jefe de Bonadío. Mientras ocurrían estos episodios en la causa Cuadernos, se conocía esta foto. Este es el fallecido Claudio Bonadío, este Sebastián Eskenazi, almorzando los dos en el restaurante ya cerrado, la Pecoranera, de la calle Ayacucho, en Recoleta. Había otra línea de investigación, contamos hoy de Sarabia, que era decir, Presca, ¿por qué no investiga? Porque usted le está reconociendo un derecho en realidad a un grupo que entró por vías muy opacas, muy oscuras, a YPF. Ese argumento, esa línea de investigación, podría haber sido muy exitosa. Claro, si el juez Lijo, Ariel Lijo, no sé si le suena, que tiene una denuncia de Elisa Carrió desde el año 2007 por el ingreso de los Eskenazi en YPF, no hubiera puesto esa denuncia en, como dicen en tribunales, la king size que tiene en el despacho. Él tiene una cama king size donde duermen las causas durante años. Esta duerme desde el año 2007. También hay que preguntarse, ¿qué estímulo tiene el hijo para no investigar a los Eskenazi? ¿Cuál será su incentivo? ¿Por qué será tan remolón? Acá hay algo interesante, si uno se pone a pensar un poco detalladamente. La teoría del lofer. Cristina dice, yo soy una perseguida. Me investigan a mí, no a otros. Es una teoría deficiente, porque uno podría decir, no, la investigan a Cristina y no la investigan a Cristina. Porque a Cristina la justicia la ha investigado en el tema de la obra pública de Santa Cruz. Pero como vemos, ni Bonadío avanzó con Eskenazi, ni Lijo avanzó con Eskenazi. O sea que en esos casos, Cristina es beneficiaria probablemente de una impunidad destinada a otro. Daré la impresión de que los jueces investigan a los políticos según quién es, como se dice en tribunales, su consorte de causa. Se va el gobierno de Alberto Fernández, que por supuesto duerme estas dos líneas de investigación, la de investigar cómo adquiere Burford su derecho al reclamo en España y la de investigar cómo va a ser Zanini para investigar si hubo corrupción de los Kirchner en la adquisición del 25% de YPF. Es obvio que no lo va a hacer. Y llega el gobierno de Milei. El gobierno de Milei nombra como procurador del Tesoro, sigo hablando de ese cargo que es crucial, es el que tiene que defender al Estado, es decir, a los contribuyentes, a los que pagamos impuestos frente a estos reclamos, nombra a Rodolfo Barra como procurador y nombra a un subprocurador
que ya se retiró de la subprocuración, encargado de los litigios internacionales, era el encargado de este caso, el doctor Andrés de la Cruz, un gran abogado que pasó buena parte de su vida en New York, pero con esta peculiaridad. Fue el abogado de los Eskenazi cuando los Eskenazi adquirieron las acciones de YPF. Y hay documentos públicos donde las presentaciones judiciales, sobre todo en Estados Unidos, de los Eskenazi, eran firmadas por el doctor de la Cruz, integrante del estudio Clery Gottlieb, que fue históricamente el estudio de la familia Eskenazi en New York. Una distracción, un error. Es raro que justamente se busque, en el caso más importante que tiene la Argentina, al que está expuesta hoy la Argentina, son 16.000 millones de dólares, a alguien que tiene una vinculación con el demandante. Bueno, se va Barra, antes se fue de la Cruz, viene el nuevo procurador, Santiago Castro Videla. Impecable, nada que decir de él. Pero tiene que excursarse en el caso. Es decir, Milei elige para la defensa del Estado a un abogado que no puede ejercer la defensa del Estado en contra de Burford porque su socio en el estudio jurídico particular al que pertenecía Castro Videla, un gran abogado, Alberto Bianchi, fue testigo a favor de Burford en contra del Estado argentino en este litigio. Entonces, razonablemente, Castro Videla dice, yo este caso no lo puedo tocar. Quiere decir que hoy la Argentina tiene un procurador que no la puede defender directamente ni indirectamente, se supone, en el caso más importante al que está expuesta. Acá es donde parece la Aleph, ¿no? Donde todo parece estar combinado con un solo objetivo, que gane Burford, o que ganen los Eskenazi, más probablemente. ¿Por qué uno tiene esta sospecha? Y porque cuando ve la relación entre los Eskenazi y la política termina siendo injusto vincularlo solo a los Kirchner. Estuvieron muy vinculados o están muy vinculados a Sergio Massa, a Horacio Rodríguez Larreta, es decir, a todas, son una especie de transversalidad en sí mismos. En el año 2012, cuando se estatizaba YPF, alguien que no puede ser calificada sino de peronista, la entonces diputada Graciela Camaño, hizo un discurso desmontando en la Cámara de Diputados el concepto de soberanía energética, que era el que enmascaraba toda esta operación de estatización de los Kirchner, que es la que estamos pagando. Y ella defendía la idea de que esa era una falsa soberanía energética, la que se estaba defendiendo, que no se defendían los intereses del Estado argentino ni de YPF en esta operación. A mí me gustaría ahora, para terminar, graficar aquel discurso de Camaño con estos dos gráficos, que son de hoy. Esta es la acción hoy de YPF, hoy, a lo largo del día. Se derrumbó. Y ahora vamos a ver el otro. Y esta es la acción de Burford. 22% de mejora. Los dos gráficos expresan, materializan, ponen en términos visuales ese concepto de defensa de la soberanía energética del que hablaba Kicillof en el Senado y del que se burlaba Camaño en diputados. Vamos a empezar Odisea hablando justamente con Bernardo Saravia, al que no le vamos a pedir tanto que nos reconstruya la historia del tema, porque lo hemos hecho ahora, sino más bien lo que queremos es que con el conocimiento que tiene de esta causa y de cómo funciona la justicia americana, nos diga qué posibilidades tiene el Estado argentino todavía de limitar el daño, que esto es lo que interesa. Si se puede, aunque sea parcialmente, zafar de esta pesadilla que ha sido el manejo de los Kirchner en YPF. Después vamos a recibir al expresidente de Ecuador, Yamil Maguad. Es un intelectual muy instalado en el mundo académico americano, por eso vamos a hablar con él de Estados Unidos, pero nos interesa un tema. Yamil Maguad es el presidente que dolarizó la economía ecuatoriana. Lo hizo porque quiso, lo hizo porque pensaba que era una receta, la mejor receta, lo hizo apretado por las circunstancias para evitar un mal mayor. ¿Cómo funciona un país dolarizado? ¿Por qué nunca se desdolarizó la economía ecuatoriana a pesar de gobiernos ultranacionalistas como los de Rafael Correa? De todo eso vamos a hablar mirando Ecuador desde la Argentina con Yamil Maguad. Pancho Olivera,
Hoy, 30 de junio, venció la restricción, la baja de retenciones que hizo el gobierno, seguramente para estimular que hubiera oferta de dólares. Vence en un momento donde el dólar empieza a ser de nuevo un problema. Hoy hubo compras por 1.500 millones de dólares. El central perdió reservas hoy. De eso nos va a hablar Pancho Olivera. ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con las retenciones? ¿Qué pasa con el dólar? Y Daniel Vilota nos lleva a la provincia de Buenos Aires, donde todo es conflicto. Es conflicto la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, la relación entre los dirigentes del PRO que negocian con Karina Milei y Macri, tanto el entrañable Pucho Ritondo como Diego Santilli, y el conflicto obviamente que aparece en el peronismo con un enfrentamiento entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y sobre todo Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Ani Parraguirre va a tratar un tema muy interesante, muy novedoso, que hay que mirar. ¿Por qué hay cada vez más gente que no quiere ni saber hablar de... no quiere ni oír hablar de política? Es gente que deliberadamente decide estar desinformada. ¿Quiénes son? ¿Cómo razonan? ¿Qué efecto político tiene ese desinterés? Y Camila Perochena va a traernos, como siempre, el espejo de la historia y nos va a plantear una pregunta que mira al año 45, 46, 43, 44. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se arma un partido, el peronismo, desde el Estado? Porque en alguna medida es lo que está haciendo Milei. Milei, que desconfía tanto del Estado, está usando al Estado como palanca para armar La Libertad Avanza y darle anclaje territorial, expandirlo en el resto del país. Y quédese al whisky, porque Carola, después de todos estos temas tan conflictivos, escabrosos, por ahí desagradables, nos trae el calor del amor. El amor que golpeó a la puerta nuevamente de Alberto Fernández, que está de novio, felizmente. Y Carola nos va a mostrar también lo que daría la impresión fue una patraña del gobierno, un video apócrifo hecho por inteligencia artificial montando la campaña de Máximo Kirchner en el conurbano bonaerense. Empezamos Odisea.